la clase del día de hoy. El día de hoy vamos a ver netamente lo que es la teoría de los indicadores económicos, ya que el día sábado vamos a realizar netamente los ejercicios, ¿sí? Así que en esta ocasión lo que vamos a ver son aquellos conceptos que nos permiten a nosotros analizar cómo está atravesando la economía de un país y sobre todo de nuestro país. Por lo tanto, vamos a empezar. ¿Cómo saber si nuestra economía está bien o mal? ¿Cómo sabemos si Ecuador está por un buen camino, si está atravesando una crisis, una recesión o está atravesando un auge económico? Pues para poder responder esta pregunta necesitamos contar con más información. Y el día sábado habíamos visto cómo calcular algunos indicadores que nos permite ver cómo está la economía, como fueron el IPC, el índice de precio del consumidor, donde se hacía referencia a las canastas básicas del año base con el año anterior. También hacíamos referencia a lo que es la tasa de empleo, la tasa de desempleo, para corroborar si efectivamente está habiendo más empleo formal o empleo informal. Y lo habíamos dicho, lo habíamos calculado, cuánto eran las cifras de un 32 a 32% entre ambos indicadores, ¿sí? Y el resto de porcentaje de población aún estaba incierta. Es las personas que están desocupadas, es decir, ese porcentaje no estudia ni trabaja. Esa es la fuerza de paro. Bien, y con esta idea nosotros vamos a empezar a decir que para usar datos estadísticos como los llamados indicadores económicos, lo que se define como cifras que nos muestran de característico económico, muestra cómo va cambiando a través del tiempo. Es decir, cómo estas cifras, cómo estos indicadores van subiendo, disminuyendo, manteniéndose constantes. Los indicadores económicos son como los exámenes médicos, ya que a través de estos datos numéricos nos revelan el estado de nuestra economía. En este caso, nosotros vamos a hacer un diagnóstico. Cuando nosotros vamos al doctor, el doctor nos realiza un diagnóstico. Dice, usted tiene esto, padece de esto, pero está bien en esto. Lo mismo nosotros vamos a hacer con los indicadores macroeconómicos. Nosotros vamos a descifrar y vamos a interpretar qué nos dicen eso, ¿no? Si está bien la economía, si está bien el análisis del riesgo país, si está bien la tasa de desempleo, si está la tasa de inflación encareciendo nuestros productos, en fin. Para ello, nosotros debemos apreciar y analizar con cuidado cada uno de estos indicadores macroeconómicos. Existen diversos indicadores económicos que nos permiten medir y analizar distintos aspectos de una economía, como por ejemplo el empleo, la tasa de empleo, la producción, es decir, ¿cuál es el costo de producir en el Ecuador? ¿Por qué es tan costoso producir en Ecuador? Puede ser por el encarecimiento de los productos, puede ser que no tenemos una moneda propia, el dólar es muy caro, en fin, no le estamos dando un valor agregado, solo lo mantenemos con el primario agroexportador, etcétera. Dentro del conjunto de indicadores hay algunos que son más perceptibles para las personas, porque las afecta directamente, tales como el empleo nos afecta a nosotros. Si no tenemos empleo, no tenemos dinero, no tenemos adquisición. Y este producto o este tema de adquisición nos impide crecer o desarrollar tanto como profesional o como económicamente. Por lo tanto, son los indicadores que nos afectan directamente como ciudadanos, además del índice del precio del consumidor final, el IPC, que es donde se pone en juego lo que son las balanzas, las canastas básicas. Y habíamos visto la canasta básica familiar, cómo se calculaba con el IPC, con la tasa de inflación, y hacíamos la comprobación si es que era verdad. ¿Sí? Estos dos indicadores son los que afectan por la capacidad de adquisición o el poder adquisitivo que tiene una persona. Si tiene un empleo formal, ay, alguien está queriendo ingresar un momentito. Si alguien tiene un empleo formal, pues tiene mayor capacidad de adquisición de bienes y servicios. Entonces tiene más seguridad, tiene seguridad social. Sí, muy buenas noches. ¿Cómo está Carlos? Muy buenas noches. Sí, si alguien tiene el empleo, pues tiene mayor capacidad de adquirir bienes, inmuebles, de adquirir un vehículo, de adquirir préstamos, de adquirir, es decir, dinamiza la economía. Pero una persona que no tiene empleo, solo está estudiando, está invirtiendo a largo plazo. Pero una persona que no está trabajando ni tampoco está estudiando, es muy difícil que esté produciendo algo. Es decir, es una carga para el Estado. Y eso nos afecta directamente a nosotros como ciudadanos.
porque después empieza la tasa de migración, la tasa de las olas migratorias, se va la fuerza laboral, se va la fuga de cerebros, porque no hay oportunidades dentro de un país, ¿sí? Y luego de ello vemos el nivel general de precios, como la tasa de inflación y los ciclos económicos. Ya habíamos visto cómo calcular la tasa de inflación. El día sábado vamos a hacer los siguientes indicadores de cálculo y así hasta terminar todos los indicadores, que ustedes sepan dominar todos para el día del examen. El nivel general de precios, como el conjunto de precios de los diferentes mercados en un país, que obviamente condiciona un flujo nominal y el equilibrio de la economía. ¿Cómo entendemos que el nivel general de precios condiciona el flujo nominal y el equilibrio? Pues en un mercado internacional, Ecuador está inmiscuido en varios mercados, un mercado regional, un mercado europeo, un mercado norteamericano, en fin, tiene diferentes tipos de mercados de salida. Por lo tanto, condiciona dependiendo del flujo nominal que se mueva en los diferentes continentes. La economía que se mueve a nivel regional no es la misma que se mueve en el europeo, o de lo que se mueve en norteamericano. Inclusive en la economía asiática tiene un mayor nivel de dinamismo económico. Y esos son los niveles generales de precio. Es decir, tratar de alcanzar, tratar de nivelar los niveles de precio que tiene un país referencia a un mercado internacional. Por ende, nosotros debemos hacer una comparación y para ello es el trabajo que ustedes están realizando de levantar información de diferentes países en diferentes periodos con distintos indicadores para saber, para hacer una comparación de cuánto estamos desequilibrados económicamente referente a otros países o otros mercados. Dicho esto, el nivel general de precios hace referencia al valor medio que tienen bienes y servicios de un país en un determinado tiempo. Es decir, en un periodo, vamos a hacer el análisis 2017-2022. Ese es un lapso de tiempo, ¿sí? Como también podemos hacer solo del 2022. Eso ya es indistinto. Para poder calcular el nivel de precios, debemos tener en cuenta el valor de todos los bienes y servicios que son relevante importancia para la economía de un país. Sí, por ende, es importante que el día sábado ustedes ya vayan con las páginas oficiales listas, como el Banco Central de Ecuador, el INEC, el Ministerio de Finanzas, en fin, donde ustedes puedan tener estos datos a la mano y poder hacer el cálculo con mayor agilidad. Y el nivel de general de precios es el precio uno más el precio 2 más el precio 3 más el número de precios dividido por el número de esos precios, es decir, como una media. Si yo hago la cantidad de 10 productos, tengo que dividir para el número de esos 10 productos, donde P1 es el valor del bien o servicio y N es el número de los bienes. Y N mayúscula lo que vamos a dividir es el número total de bienes y servicios que se tiene en cuenta, todo en conjunto. Y ya lo vamos a hacer en el cálculo el día sábado, pero aquí les traigo a colación un ejemplo. Por ejemplo, en una economía del país X, en el primer semestre solo se tiene dos bienes, X y Y, con un mismo nivel de consumo, es decir, se está consumiendo los dos productos al mismo tiempo. Con los siguientes precios respectivos de 2.300 y 4.500, el nivel de precio entonces, ¿cuál sería? Pues entonces sumo el precio de los dos bienes que se están consumiendo al mismo tiempo. En este caso, los 2.300 más los 2.500 dividido para el número de precios. En este caso tenemos dos, X y Y. Si hubiera más X, Y, Z, tuviéramos que dividir para el número de esas variables, que son tres. ¿Cuánto me saldría? 3.400 sería mi nivel general de precios. ¿Sí? ¿Cuánto correspondería al país generar o nivelar los precios a nivel de todo? El semestre cambia a 3.000 a 4.600. Y esto es normal en una economía que tiene varios ciclos. Por eso la economía cíclica va variando y también tiene recesiones, se contrae, como también tiene auges y picos. El nivel de precios será en cambio de 3.800. Es decir, sumo los 3.000, 4.000 y divido para los dos. El siguiente semestre cambian a una variabilidad de 1.600, como ustedes podrán realizar, y el nivel de precios será en cambio de 3.800. Así es como nosotros calculamos el nivel general de precios de consumidor. Y aquí tenemos un link que les voy a pasar, eh, este link, pero también te lo vamos a abrir para poder calcular el índice general de precios. ¿Sí? Entonces, la tabla 7, calcular el índice general de precios que voy a abrir en este momento. Un ratito.
el Boletín Técnico Estadístico del 2021. Ese es el más actual que, que encontré, así que aquí podríamos hacer el análisis correspondiente, ¿sí? Dice calcular el índice general de precios. Entonces nos vamos al índice general de precios de la tabla 7. Tenemos aquí lo que es la canasta vital y tenemos un periodo que es de enero 20 a enero 21, ¿sí? Tenemos canasta familiar vital. Recuerden que para la canasta básica tenemos dos, la canasta básica familiar y la canasta básica vital. La variación mensual, ¿sí? Es decir, cuánto varía mensualmente, el ingreso familiar mensual, es decir, un aproximado con la canasta básica de los precios, la restricción de un excedente entre el consumo, es decir, A menos B, cuánto es lo que nos queda, y vemos que es un signo negativo de menos 238, y la cobertura del ingreso familiar, ¿sí? Estos datos del INDEC nosotros los vamos a realizar en clase, todo lo que es los cálculos para despejar cualquier duda. ¿Sí? Aquí tenemos el contexto internacional macro, ¿sí? Cómo nosotros podemos ver o cómo nos están viendo desde la parte exterior internacional la inflación en cuanto a las regiones y ciudades, ¿sí? La inflación internacional se puede calcular. Los bienes con IVA y sin IVA, eso también vamos a calcular. ¿Qué son los bienes con IVA y sin IVA? ¿Y a qué se viene referencia esto? ¿Sí? Estos boletines los vamos a manejar nosotros como si fuera nuestra vida. ¿Cómo podemos nosotros interpretar estos gráficos cuando yo les diga qué significa la evolución del índice de precio del consumidor y su estructura en la incidencia nacional? Bueno, ustedes tendrán que interpretar este gráfico que dicen la evaluación de inflación anual ha tenido una variación y como nosotros podemos ver, inició con un 0,54, pero que ha ido fluctuando. Ha habido ciclos económicos y ha habido también picos y valles económicos. La economía se ha contraído como también se ha expandido. Ha habido etapas de recesión. ¿Sí? Dicho esto, el ejercicio que lo vamos a tener pendiente de clase, vamos a pasar a la tasa de inflación. Las tasas de inflación es el coeficiente que muestra la variación porcentual de los precios en un determinado territorio. Nosotros habíamos calculado la tasa de inflación mensual. ¿Sí? Lo que vamos a hacer en la siguiente clase, vamos a calcular la tasa de inflación anual y acumulada. ¿Cómo se calcula y para qué nos sirve esa tasa de inflación anual y acumulada? ¿Sí? Y durante el periodo de tiempo vamos a enfocarnos en el 2022, que es lo más fresco para poder comparar cifras con medios de comunicación, con boletines y con páginas oficiales. ¿Sí? ¿Qué son los ciclos económicos? ¿Sí? Dentro de los ciclos económicos, entendemos que es un conjunto de fenómenos económicos que suceden en una época o un periodo determinado, dividido además en 4 fases que según sea el momento, ascendente o descendente, o cómo se encuentre la economía. Y un ciclo económico son estos hitos importantes que marcan el desarrollo del país. El periodo de un gobierno, la instalación de un nuevo gobierno, las nuevas políticas económicas locales e internacionales, el auge del precio de los commodities, el auge del precio del boom petrolero, en fin, todas estas relaciones internacionales con países asiáticos, la minería, todos estos auges o hitos económicos que marcan son los denominados ciclos económicos, porque tienden, tienden a dejar una huella importante dentro de la economía de las finanzas públicas y también dentro de la incidencia de lo que son nosotros como ciudadanos, ¿sí? Esos son los ciclos económicos. Y también tenemos lo que es la balanza de pagos. La balanza de pagos, habíamos dicho que se calculaba de los gastos menos los ingresos o lo que son las importaciones menos las exportaciones. También debemos manejar estos indicadores a la mano, decir cuánto el Ecuador está exportando y cuánto está importando. ¿Cuánto es el saldo de la balanza comercial? El saldo de la balanza de pagos. Hay más egresos, hay más ingresos, hay más deuda pública, hay superávit, en fin, todo eso con indicadores o con números reales vamos a ir calculando la próxima clase. Y también teníamos lo que es el PIB per cápita, eso que habíamos visualizado también, que se dividía el Producto Interno Bruto de un país para el número de pobladores, para saber cuánto nos correspondería a ciudadanos, cuánto sería el rubro considerado
para cada habitante, pero que esto no se cumplía a cabalidad debido a que habían varios factores como la división del trabajo, la volatilidad del mercado, la política monetaria, en fin. El PIB per cápita es el ingreso o renta per cápita como indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. Para ello se divide el Producto Interno Bruto de dicho territorio entre el número de habitantes, y el total de la población, incluida eh, la población económicamente activa como la que no está en edad de trabajar, personas mayores, adultas de 65 años, niños, etcétera, personas vulnerables, todo lo que es la población en general está dentro de este indicador. Y nosotros habíamos calculado también la inflación. Nunca se deben olvidar esta fórmula. El IPC, el índice de precios del consumidor, que es el porcentaje de cambio de nivel general de precios de un año al siguiente. Es decir, cómo varía la inflación. Y si nosotros nos podemos analizar, ponemos a analizar cuál ha sido la tasa de inflación en el Ecuador, y la habíamos calculado, si mal no recuerdo, de 3,27, nos damos cuenta que a nivel regional no ha sido uno de los países que ha sido afectado por la inflación, a referencia de Argentina, a diferencia de Chile, de Uruguay o de Paraguay, que han tenido una fuerte inflación. Por lo tanto, sus precios de bienes y productos de la canasta básica se han encarecido, ¿sí? Y también lo que es la impresión de su moneda ha disminuido para que no, para poder combatir esta inflación y que su precio o su dinero monetario no pierda valor ante los bienes y servicios. ¿Cómo calculábamos? Con el IPC del año actual menos el IPC del año anterior, dividido para el IPC del año anterior por 100. Recuerden que estos números deben estar relacionados en números enteros, ¿sí? 343, 445, no en porcentajes, porque nosotros hacemos el cálculo para comprobar si los cálculos de las páginas oficiales están haciendo lo correcto, ¿sí? Luego tenemos la tasa de analfabetismo, y esto es muy interesante para saber cuán educada está nuestra población, cuán educación, nivel de educación tiene un territorio. Y se denomina tasa de analfabetismo de un grupo de proporción de miembros del mismo que forma parte de la población analfabeta. Suele expresarse en porcentajes. No sé si recuerdan que hubo un gobierno que implementó este plan contra el analfabetismo, es decir, alfabetizar a todas las personas que sepan leer, escribir, que vayan a los barrios aledaños. Hubo una política integral conjuntamente con los estudiantes. Por lo tanto, se redujo este número de analfabetismo de 3 a 4 años. Ya se pudieron ver los resultados. Eso fue una buena política. Sin embargo, el analfabetismo hoy se ha reducido en temas de lectura y de escritura. Pero es que sí, pero ha existido un crecimiento en lo que es el nuevo analfabetismo. Y aquí hacemos referencia al nuevo analfabetismo, es decir, a las nuevas personas que no manejan las cosas digitales, las computadoras, las calculadoras. Ese es el nuevo analfabetismo. Ya no es el no saber leer ni escribir. Ahora el analfabetismo es no saber manejar herramientas digitales. Por lo tanto, se viene una nueva fase de alfabetización en cuanto a herramientas digitales, de herramientas modernas, en las cuales los ciudadanos deban utilizar estas nuevas tendencias, ya que todo se está haciendo en línea, todo es en computadoras, servicios bancarios, de salud, de todo lo que se puede hacer ahora es en línea, ¿sí? Por lo tanto, esto es importante para que ustedes puedan darse cuenta cuán educado es un país. Había también dentro de esa tasa de analfabetismo el nivel de inglés que tiene una población. Y a nivel regional somos uno de los peores países que domina otro idioma, y no solo el inglés, puede ser otro idioma, el francés, el alemán, el chino, en fin. Es otro tipo de producción en el que nosotros nos damos cuenta si ha existido o no un desarrollo, ¿sí? Analfabetismo en dominar otro idioma, en prepararnos académicamente, en cuántas personas tienen primer, segundo, tercer nivel, cuarto nivel, cuán preparada está nuestra población, ¿sí? Y tenemos finalmente la tasa de inflación, pero también la tasa de deflación, que ya la vamos a analizar, que es la tasa de inflación y de deflación en economía.
coeficiente que muestra variación porcentual de los precios. ¿Y para qué se calcula entonces la tasa de inflación? ¿Y cómo se calcula la tasa? Bien, yo les voy a hacer una pregunta. ¿Para qué se calcula la tasa de inflación? ¿Mm? Carlos, ¿está por ahí? Inge, perdón, un momentito. Perdón un ratito, ingeniero. Claro. Perdón un momentito, ingeniero. La chiquitica está media molestosita por acá. Ay, quédate. Inge, Ya, Carlos. A ver, Carlos, para qué se calcula la tasa de inflación? eh, la tasa de inflación es para revisar justamente, o sea, en qué ha variado la economía. Ya. ¿En qué exactamente? Por ejemplo, dentro sería de un año, en todo el año, por ejemplo, en que se ha disminuido o incrementado. Ujú, ya, muy bien. Podría ser. Excelente. Muy bien. ¿Y cómo se calcula la tasa de inflación? O sea, la fórmula, ingeniero, no me acuerdo. Como que no se puede saberse al dedillo, les di el catálogo de los indicadores macroeconómicos. Era, a ver, la tasa anterior. La tasa anterior de qué tasa de café, ok. Sí. La tasa de qué tasa de inflación. Dale bien, dale bien, dale bien. No, a ver, Carla, a ver si nos ayuda. Carla, ¿cuál era la fórmula de la tasa de inflación? Año actual con año presente por el 100. Año actual por el año presente por 100. A ver, revisemos bien. ¿Cómo se calcula la tasa de inflación? Inflación aquí era igual. Deberían tener a la mano los indicadores. Cualquier rato yo les pregunto qué es la tasa de inflación, cuál es la tasa de desempleo, el IPC. A ver, ingeniero, la tasa de inflación me dice, ¿no? Sí, sí, Es igual a año actual menos año anterior, dividido por el año anterior y todo eso va multiplicado por 100. sí. Exactamente, esa es la tasa de inflación. Y como dijo Yo le Carlos, dije tasa actual, creo que le dije, ¿no? no, no es tasa actual. Así es tasa de No, sí. No, que acá está año ocupado anterior. con la chiquitica y ya, disculpa. No se preocupe, Carlos, entiendo muy bien. Bien, eso básicamente, chicos, es lo que hemos avanzado por el día de hoy en cuanto a las tasas de inflación, que ya entendimos cómo calcular, que ya supimos hacer el cálculo el sábado, la clase anterior, y que este nuevo sábado vamos a ver 3 indicadores más para ir completando nuestra tabla de catálogo de indicadores. Para ello quiero que ustedes vayan con el catálogo ya con las fórmulas y que vengan también con los datos actuales. Entonces podemos manejar y hablar el mismo idioma con facilidad. Claro. Bien, chicos. Inge, pero perdón que le interrumpa, los tres indicadores que vamos a ver, ¿cuáles eran? Disculpen. Los que vamos a ver ahora es la balanza comercial, el Davidson. déficit fiscal y podemos ver lo que es el riesgo país. Y si avanzamos, analizamos nuevos indicadores dentro del catálogo. ¿Sí? Tasa fiscal, me dice, ¿no? Déficit fiscal, la balanza comercial y el riesgo país. Listo, ingeniero. Muchísimas Sí. gracias. Para que tengan listo a la mano ese día lo que es el significado y lo que es los datos reales. ¿Sí?
Bien, chicos, hasta aquí. ¿Existe alguna duda? ¿No? ¿Todo No, claro? Luis. Déficit fiscal, le dijo ingeniero, chuta, ya me confundí por acá. Balanza comercial, déficit fiscal y riesgo país. Y riesgo país. Esos tres indicadores vamos a ver el día sábado, a no ser que avancemos a ver más como el día sábado que avanzamos como cuatro o cinco indicadores, ¿sí? Igual todos se complementan así para poder analizar e interpretar cuál es la relación de un indicador con el otro, ¿sí? Y ustedes lo tengan más claro de mejor manera. Perfecto, ingeniero. Bien, chicos, ¿no hay dudas? ¿No? No, no, todo muy claro. Bien, si no hay dudas, vamos a dar terminada hasta aquí la clase del día de hoy y el día sábado nos